nosotros no sabe que hay una izquierda antidemocrática? ¿Qué es lo que quieres decir con lo del golpe de Estado? Para poder explicar El 18 de octubre, pues. Un nuevo 18 de octubre. Sí, pues. Pero eso no fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, reconocidamente, por Matei, por ¿Cómo fue un golpe de Piñera. Estado? Pero el presidente siguió gobernando, un golpe Pero de Estado. estuvo a 7 votos que lo sacaran con votación en el Congreso. El golpe de Estado tuvo la calle, que era la primera línea, que fue al ex Congreso Nacional, y tú tienes imágenes, videos de Pamela Giles diciendo en el Congreso, a la televisión, la primera línea no quiere que Piñera siga gobernando. ¿Por qué nunca le preguntamos? Yo soy periodista, ¿ah? ¿Por qué la prensa se quedó callada frente a declaraciones así y no le preguntó, oiga, ¿y de cuándo la primera línea tiene vocería en el Congreso? Ya la habíamos anunciado. Vanessa Kaiser, senadora electa por la Araucanía del Partido Nacional Libertario, está con nosotros. Bienvenida a Futuro. Bienvenida, senadora electa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien. Estábamos conversando un poco, arrancábamos de cómo partió esto de estar sentada ahora a puertas de estar sentada en el Senado de la República, cómo nació la idea, su hermano se lo pidió, alguna vez pensó en tener una carrera política. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se fue dando? No, bueno, las raíces de mi interés en la política son muy antiguas, pero yo ya me había salido de ese mundo. Yo formé parte, participé del primer de un movimiento que se llamó Chile Primero, que era de Fernando Flores, Sí. y acompañé a Vlado Mirosevic, curiosamente, en su primera campaña en un cupo de RN, cuando éramos cabros chicos, digamos, ¿no? Y esto fue en Independencia Recoleta, y la postura ideológica era bastante socialdemócrata, era más John Rawls, con un fuerte liberalismo económico, pero al mismo tiempo con instituciones republicanas. Y de ahí, bueno, hice mi máster en ciencia política, hice un doctorado en ciencia política, y ahí me fui dando cuenta que los problemas tenían que ver más con otras dimensiones que me interesaron más. Y por lo tanto abandoné el mundo de la política, como que no seguí ahí. No me gusta tampoco lo que uno ve que la política genera como ambiente en los seres humanos. Me provoca una decepción respecto de mi propia especie, por así decirlo normalmente. Y entonces no me interesaba, y lo que cambió todo fue el 18 de octubre. Eso fue un quiebre para mí muy importante. No reconocía a mi país, no reconocía a esas generaciones que decían que había que hablar en inclusivo para integrarlos a todos, pero que luego les hacían el no baila, no pasa, a viejitos que iban al hospital y que lloraban en su auto. No reconocí, no entendí dónde estaba, y eso me generó un shock muy grande. Y de ahí, ante la posibilidad de que, por eso fui concejal un tiempo, más convencida quedé de que no tenía que digamos, dedicarme a ese mundo, un mundo de muchos egos, un mundo de negociaciones que son poco transparentes. Y de ahí ya, cuando Johannes me lo pide, yo le dije que no inmediatamente, lógico. Ya a mí había hecho con los 2 procesos constituyentes que trabajé muchísimo para que no se aprobara ninguno de los dos. Había hecho un trabajo enorme, a pulso, a puro corazón, en un canal eso es sin sueldo, es un canal de YouTube que te apoya un par de gente, pero no es... Y sentía que había cumplido con aportar a mi país una perspectiva. Pero se me venían todo el rato esas palabras de Óscar Landerreche a la cabeza yo a Óscar lo vi muchas veces porque no creo que él me ubique, pero en el Centro de Estudios Públicos, yo iba siempre al Centro de Estudios Públicos, entonces siempre los oía todos, entendía los temas desde Óscar Landerreche, la Roulé, desde la izquierda a la derecha, Pato Meller, todo, ese es mi mundo, digamos, ¿no? Entonces yo lo tengo muy bien conceptuado y sé que es una persona que dice lo he oído tener un coraje enorme en muchas ocasiones. ¿Y cuáles palabras te quedaron? ¿Cuál es la frase que te queda? Nos van a transformar el país en un maldito infierno. ¿Ya? Y yo estuve viviendo un año en Alemania y yo sé lo que es no estar en tu país. Y yo no voy a ser un inmigrante. No voy a ser un inmigrante. Forzada, más encima, desplazamiento forzado, porque eso es lo que son los inmigrantes venezolanos del régimen de Maduro. Es un desplazamiento forzado, violación a los derechos humanos. La gran mayoría de ellos no se hubiera ido de Venezuela si no fuera porque están muertos de hambre. Entonces, ahí dije, ya le puse una condición a Johannes. Le dije que tenía que dejar de fumar si él quería que yo fuese candidata. Y yo dije, bueno, como se fuman 2 cajetillas diarias, la verdad es que no hay ninguna posibilidad. Con esto ya, zafé mi conciencia, ¿no? Y dejó de fumar. Así que aquí estoy. ¿Ya? Cumplió su condición. Ahora, esta idea de que se queme el país, esta idea tú lo dijiste hace poco, nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno. ¿Mantienes esa frase?
Lo que pasa es que uno está diciendo eso porque uno tiene una estrategia comunicacional. Yo también soy periodista y entiendo que aquí es más vale el parche antes que la herida. Si uno observa lo que está haciendo el presidente de Perú, él no está esperando que salga José Antonio Kast y salgan los 300.000 inmigrantes de Chile por su frontera. Él ya hizo todo un plan y se antepuso a lo que se podría transformar en una tremenda crisis para su país. Entonces yo lo estoy diciendo en los mismos términos y creo, y estoy muy contenta de que haber reflotado este tema haya activado quizás en algunas personas, no en todos, pero en algunos de los que decidieron entonces como demócratas hoy día, como el presidente Frey, no sé, alguien más, así como Óscar Landerreche lo detonó en mí, yo al repetir y ser caja de resonancia ahora, en este momento, lo que él dijo, me parece que hay mucha gente que no toma acción porque trata de no ver la realidad. Pero cuando tú se la pones enfrente y le dices, mira, ¿nos puede pasar esta cuestión? Entonces, ya, ok, hay que hacerse cargo, ya no queda otra. Y ese fue mi rol, en el fondo, y creo que estoy contenta de que se haya tomado en serio, porque no soy yo nomás. ¿Y quién de nosotros no sabe que hay una izquierda antidemocrática? ¿Qué es lo que quieres decir con lo del golpe de Estado? Para poder explicar El 18 de octubre, pues. Un nuevo 18 de octubre. Sí, pues. Pero eso no fue un golpe de Sí, Estado. fue un golpe de Estado, reconocidamente por Matei, por ¿Cómo fue un golpe de Piñera. Estado? Pero el Sí, pues. presidente siguió gobernando, un golpe Pero de Estado. estuvo a 7 votos que lo sacaran con votación en el Congreso. El golpe de Estado tuvo la calle, que era la primera línea, que fue al ex Congreso Nacional, y tú tienes imágenes, videos de Pamela Giles diciendo en el Congreso, a la televisión, la primera línea no quiere que Piñera siga gobernando. ¿Por qué nunca le preguntamos? Yo soy periodista, po, ¿ah? ¿Por qué la prensa se quedó callada frente a declaraciones así y no le preguntó, oiga, ¿y de cuándo la primera línea tiene vocería en el Congreso? ¿Por qué no le preguntaron eso? No, todos callados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tuvo esa expresión en, por ejemplo, Quintana, cuando dijo vas a tener que aceptar un parlamentarismo de facto. Aquí hubo un golpe que tuvo el jamón del sándwich, éramos los ciudadanos molestos, algunos salían a la calle, yo entendí que salir a la calle iba a ser peor, digamos, ¿no? Eso fue el jamón del sándwich que encubrió todo y que lo dejó tapado, por lo que no se investigó. Nadie te va a decir a ti que son protestas pacíficas cuando te queman 73 estaciones de metro en una noche y cuando tú entiendes lo que significa quemar una estación de metro. ¿Sabes cómo se quema una estación de metro? Si es de cemento. Tú no le tiras el acelerante al cemento. Tú tienes que buscar los lugares donde está la mayor concentración de cables recubiertos de plástico para echar ahí el acelerante y poder quemar. Me puede corregir alguien, pero esto fue lo que me dijo un experto en la materia. Y para tú encontrar esos lugares en las estaciones de metro, tienes que hacer una investigación de meses. Vanessa, pero entonces es inevitable que esto ocurra de nuevo. No. Lo que yo estoy diciendo es, nos van a hacer un golpe de Estado, a menos que. ¿Menos que qué? Y me gusta mucho lo que está pasando, porque justamente lo que dijo José Antonio Kast, dijo, la sociedad, los ciudadanos van a aislar a los violentos. ¿No es cierto? Dijo eso, no va a pasar. ¿Ok? Perfecto. Y yo quiero ver eso, que terminemos de unirnos todos los que amamos nuestra democracia y nuestro país y le digamos a esta gente, no hay oxígeno para ti, no hay espacio para ti, no hay medios de comunicación para replicar tu mensaje terrorista como el que replicó ahora Yaitul, que le hicieron a Yaitul. No hay, porque gente como ustedes nos destruye el país. Y ese acuerdo, ese nuevo acuerdo que podría ser, en vez de top-down, en vez de desde las élites hacia la ciudadanía, que podría ser de una ciudadanía plenamente convencida de que a nosotros no nos queman el país de nuevo, plenamente convencida de que vamos por nuestra democracia y saquemos adelante el país. Yo creo que eso podría cambiar tanto lo que viene, que es bueno porque muchas veces la gente reacciona ante la amenaza, ¿sí? Y tenemos una amenaza vigente. Si nosotros cuando hablamos de socialismo democrático... ¿Cuál es la amenaza? Estamos hablando de, si tú hablas de socialismo democrático en la prensa, ergo de ahí se sigue que estás distinguiéndolo de qué. De su opuesto, uno antidemocrático. No sé si es básico. Pero, son preguntas que nadie se hace. Sí, pero ¿quiénes son? Porque tú dices esta gente. ¿Cuál es esta gente? El Partido Comunista. Pregúntale a Sergio Mico. Pregúntale a la Catherine Martorell cuántos anillos quedaban para que se tomaran la moneda a la primera línea. Si estuvieron a punto de tomarse la moneda. Esto fue un golpe de Estado. Que además tuvo todas estas, porque cuando a ti, Vallejos te dice en 2012, creo, lo pueden buscar en el diario La Tercera, están sus declaraciones, dice que el Partido Comunista nunca ha abandonado la vía violenta, ¿sí? Y dice, pero tienen que estar las condiciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, que amamos nuestra democracia y la integridad de nuestro país, es
que tenemos que ponernos de acuerdo en que a la violencia no le vamos a dar espacio. Y eso ese camino va a evitar que estén las condiciones para que se dé un nuevo golpe de Estado muy parecido al del 18 de octubre, fuera que por suerte ahora Venezuela está habilitado por la presencia de Trump, pero digámoslo así, porque Venezuela tuvo un rol, ¿no es cierto? Le avisaron. Perdón, a ¿Venezuela tuvo un rol con respecto a lo que pasó en el 18 de octubre? Sí, claro, pues sí. ¿Cuál fue el pero rol si que Piñera, tuvo? Piñera, ahí está la entrevista que le hace la fiscal a Piñera respecto de los informes que le entregaron de inteligencia, diciendo que habían entrado al país, no sé cuántos eran, si 200 agentes desde Venezuela. O sea, ¿tú crees que lo del el 18 de octubre fue provocado por agentes de Venezuela? De Venezuela y de Chile. Pero si los mismos que están coludidos, tú vas a ver, esto está en el Radio Bio Bio, tú vas a ver los intercambios de correos entre el Partido Comunista Chileno y la FARC para entrenar a terroristas en el sur de Chile, que después se visten con la causa etnomarxista, no tiene, étnica, y no tiene nada que ver con eso. Si la gran mayoría... o sea, un porcentaje muy importante, yo como candidata electa te lo digo, y acuérdate que me eligieron a mí, yo me llamo Vanessa Kaiser, eligieron a Rodolfo Carter, no a Loncón y a Wilcamán. ¿Y por qué ellos siempre salen hablando en representación de nuestros compatriotas mapuches? Bueno, dejemos eso ahí. Pero lo del golpe de Estado es obviamente el resultado... El senador Huanchumilla también salió electo, ¿no? El senador Huanchumilla Sí. salió electo. ¿Y sabes sabes la diferencia entre un incumbente y un no incumbente? Entre las redes clientelares y el que no las tiene, es bien distinto, ¿no? Es súper distinto. Entonces, esto es ciencia política lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Yo te estoy hablando desde un acervo teórico que manejo muy bien, o sea, con estudios empíricos que estudié, digamos, Vanessa, mucho. pero si se produce un escenario como el que están mostrando las últimas encuestas, un triunfo holgado, 60-40 o algo así, ¿no disminuye esta posibilidad? ¿No va a haber ahí un golpe de efecto también para decir no están las condiciones para salir a la calle de nuevo, por lo menos en los primeros años? ¿No? Eso es lo que yo quiero, y por eso es que no estamos jugando por apoyar a José Antonio, pero aquí el gran desafío de José Antonio va a ser el siguiente, que es el desafío, yo creo, que frente a escenarios tan polarizados como estos, tiene cualquier candidato. Va a haber gente que va a votar por ti porque a ti te sigue y está bien, pero va a haber mucho voto que no es para ti, es en contra del otro, ¿ya? Entonces, el trabajo que tiene que hacer José Antonio Kast y quienes lo acompañan en el gobierno es que esa gente que votó en contra de Jara por José Antonio termine abrazando el proyecto por él presentado y por lo tanto logre un decantamiento y profundización de la legitimidad de su elección, ¿ya? Porque nosotros tenemos memoria súper corta. O sea, si tú traes a alguien desde el extranjero y le muestras lo que pasó el 18 de octubre con la quema del edificio Entel, cuál era, y las estaciones de metro y todo, nadie se hubiera comido el cuento de que esto era un estallido social. O sea, nadie. O sea, solamente nosotros pudimos autoengañarnos tanto. Ahora salió un periodista también columnista ex ante con un libro diciendo que todas las propuestas constitucionales habían sido maquinadas por una élite. Nadie salió, yo lo dije de siempre y mucho lo dijimos, nadie salió a la calle con un cartel que era una nueva constitución. Si tú revisas la encuesta CEP de 2015 en adelante, en las prioridades de los chilenos, una reforma constitucional nunca alcanzó el 5%. Nadie salió pidiendo eso. Entonces, ¿por qué nos dieron eso? Porque ese fue un acuerdo entre élites que tiene una serie de ribetes y con eso calmaron hasta un cierto punto, porque de marzo en adelante iban a empezar de nuevo. Lo que pasa es que llegó la pandemia. Sí. Y por eso no pasó. Ahora, ¿tú estás plenamente convencida con el proyecto de Kast o estás como con el mal menor? A ver, yo creo que todo, o sea, no existe ningún absoluto perfecto, porque nosotros somos seres imperfectos y lo que sale de nosotros siempre tiene que ser corregido, y por algo la democracia cuenta con distintas perspectivas. Y a mí me encantaría que José Antonio Kast integrara algunas ideas como la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, en su proyecto de gobierno. Pero en general lo que yo he visto que él ha planteado, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo le sumaría algunas cosas que estaban en el proyecto de Johannes. ¿Cómo cuáles? Como eso, como la reforma al Poder Judicial, que ya no sean el nombramiento de los jueces no puede ser hecho por los políticos, pues. Con respecto al tema del aborto, por ejemplo, ¿qué es lo que crees con respecto al tema del aborto? A ver, el tema del aborto nosotros somos súper claros, estamos apoyamos la vida desde el momento de la gestación hasta su muerte natural. Y lo que yo pienso del aborto es que si a mí me hubieran abortado yo no estaría aquí. Por lo tanto, tengo súper claro que es un crimen. Por eso, ¿habría que, por ejemplo, el caso del aborto de las 3 causales, habría que volver a discutirlo, ustedes creen, en el Congreso? Mira, yo creo que acá tú sabes que yo soy libertaria.
Entonces, como libertaria, ¿qué es lo que uno busca? El Estado lo más chico posible y no el ejercicio de la opresión sobre la ciudadanía. Es decir, que haya un genuino convencimiento, como lo que yo estoy viendo ahora en el apoyo que se le está dando a José Antonio Kast, de que si tú hubieras sido abortado, tú no estarías acá. Es así de simple. Por lo tanto, esto tiene consecuencias. La vida es un continuum. Yo estoy más a favor de abrir la conversación. Conversemos. Por eso mismo te pregunto, ¿tú crees que hay que volver a discutir en el Congreso el tema del aborto en tres causales? Lo que pasa es que yo no estoy hablando desde el Congreso de... mira, cuando tú tiras una piedra tiene que haber agua en la piscina, ¿sí? A mí en este momento me preocupa mucho más la ley Tocornal para que no sigan habiendo denuncias falsas y los niños de mujeres vengativas no sigan siendo víctimas de sus madres y metiendo a sus padres presos. Eso te preocupa más. Eso ahora me preocupa mucho más. Yo sé que el diputado Urruti Coetxea está avanzando ese proyecto y yo lo quiero apoyar porque no sé si ustedes vieron que Javier Rebolledo lanzó un libro sobre las denuncias falsas de las mujeres. Lo tuvimos acá. Sí. Y Javier era compañero mío en la universidad, yo también lo tuve en mi canal. Y no puede seguir pasando esto. No, a ver, es que no puede seguir pasando. No, por supuesto, tampoco las agresiones contra las mujeres, ni los asesinatos contra mujeres. El fallo de la Corte Suprema ahora diciendo que la retractación del niño que reconoce hoy día haber sido manipulado por su madre para acusar al padre, perdón que defienda aquí a los hombres, pero ya está bueno, ¿sí? Acusar al padre, meterlo preso, 10 años, 12 años, se le ofrece a él bajarle la pena, si es que él acepta que fue un violador de su hijo y él se come la pena completa, sale, muere, y en un fallo que es de una crueldad absoluta, que solamente puede responder a la aberración que es la perspectiva de género, en ese fallo le dicen, no, si se retractó el hijo y dijo que nunca había sido tocado por su padre, no, nosotros lo dejamos condenado igual. Eso es ideología. Eso es ideología pura y dura. Y nosotros queremos recuperar el Estado de Derecho y no puede ser que los hombres ahora ya no tengan presunción de inocencia, como tampoco puede ser que las mujeres queden desprotegidas. Pero creo que de las mujeres, con todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha avanzado en términos de imponernos una ideología que por lo demás, por ejemplo en Inglaterra, las mismas feministas pidieron que se terminara con el tema del género, porque resulta que el género no tiene nada que ver con las mujeres, pero por eso te estoy diciendo, o sea, acá hay tanto de lo que se puede hablar. Tú anda a buscar el fallo del Tribunal Supremo en Inglaterra. Por demanda de las feministas se terminó con el término género. ¿Sabes por qué? Porque género no refiere a la mujer, refiere a los que se autoperciben mujer. ¿Y qué es lo que terminó pasando en Inglaterra? Que los hombres que se autoperciben mujer les ganaban en todas las mujeres. Entonces las mujeres fueron y demandaron a la Corte Suprema que eliminara eso. Entonces, acá tenemos que empezar a hablar de lo que nadie quiere hablar. Y mi primer punto, si ya vamos a hablar de mujeres, hombres, etcétera, y de este tema que la genitalización de nuestra discusión política, yo creo que es fundamental, después de este fallo, tener una ley Tocornal que penalice las denuncias falsas. Eso también lo hace Cristian Campos. Yo me imagino que ya has conversado con él. Pero él en el fondo está buscando hacer algo similar. Le dejamos el llamado aquí que se sume a los nacional libertarios. Hablemos de cosas como política contingente. ¿Tú crees que, por ejemplo, Johannes Kaiser debiera de ser parte de un ministerio, por ejemplo, de José Antonio Kast? ¿Se debiera unir al gobierno de Kast si es que sale electo? Yo creo que eso tiene que ver con las conversaciones que ellos van a tener después de la elección. Nosotros hemos dicho que este pacto electoral es 100% con José Antonio. Aquí nadie va a dudar frente a una candidata como Janet Jara, nadie va a dudar. Y por lo tanto después se van a dar esas conversaciones. Creo que hablar de esas cosas ahora mete ruido, ¿no? ¿Pero tú crees que hay que participar en el gobierno de José Antonio Kast? Siempre va a depender de... porque José Antonio tiene que hacer un gobierno de amplio espectro y amplio respaldo, y lo vamos a respaldar porque... Pero no puede ser coalición o no. Claro, de él depende que hoy día sobreviva nuestra democracia, así lo veo yo. ¿Sí? Pero tú no estás de acuerdo, no tienes decidido per se que haya que participar como Partido Nacional Libertario en el gobierno de José Antonio Kast como una coalición, o ya sea, por ejemplo, algunos ministerios. No lo tienes claro aún. José Antonio dijo, estando en Temuco, porque él fue a la Araucanía, y yo estaba muy contenta con eso, al día siguiente de la elección, porque es por ahí donde tenemos que empezar, por la Araucanía y el terrorismo ya, si queremos recuperar la seguridad, además del tema migratorio, dijo, nosotros vamos a hacer todos los acuerdos que sean en función del bien de Chile, del bien de los chilenos, del bien de Chile.
Y en eso él siempre va a contar con nosotros. Ahora, con respecto al tema de Pamela Giles, que dice que le va a hacer la vida imposible, si es que José Antonio Caz sale electo, le va a hacer la vida imposible. Él y ella, y me imagino que también parte de lo que serán sus 14 diputados del Partido de la Gente. ¿Quién te da risa? La Pamela Giles. Porque es obvio, pues es evidente que le está peleando el liderazgo de la extrema izquierda a quienes hasta ahora lo detentaban. Entonces, yo lo encuentro un genio. O sea, de verdad me cae bien. ¿La conoces? No. En algún momento se iba a producir una instancia, pero yo creo que hay personas que tienen que conversar con distintos sectores y hay otras personas que mejor se quedan un poco aparte. Yo creo que soy de ese tipo de personas para poder, digamos, mandar el combo sin pena. Si igual No entendí. Claro, porque lo que pasa es ¿qué es lo que te va sucediendo? Tú en la medida en que vas conociendo a la gente y como uno es un ser humano y tiene cualidades... te va a caer bien la Pamela Giles. Claro, de todas maneras te va a caer bien. Sí, entonces uno ahí tiene que decir, bueno, pero si yo la vi ser la vocera a la primera línea, si tú vas a su perfil de ex ante y fue entrenada por Gaddafi en Libia, estamos hablando de un ex Frente Patriótico. O sea, si tiene un prontuario gigantesco, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener ojo, pues si está bien, ok, podemos conversar y podemos conocernos, pero yo voy a partir de la base de, así como ella me va a decir a mí, tú eres, no sé, por la libertaria más extrema, tus hermanos, qué sé yo, está bien, por favor, tírenme todas las culpas y todo lo que puedan encontrar, que no van a encontrar nada, no importa, háganlo igual. Vanessa, hablemos de Kaiser, hablemos de Parisi, quiero decir, Sí. de Parisi, la votación que él saca, la decisión que toman este fin de semana también de votar nulo o blanco, que es, hicieron una consulta electrónica de la que no tenemos muchos detalles. ¿Cómo tomas esos elementos y cuánto influyen en la campaña? A ver, primero que todo, el 20% se iba para Kast de esa consulta, Sí. ¿verdad? Entonces, y el tema de votos nulo y blanco, mira, la vez pasada Parisi dijo, se sabía y llamó a votar, no sé si llamó explícitamente, yo creía que Al sí. final pero- sí. O Al sea, final de sí. alguna manera sí. Exactamente. Y el 60% se fue igual con Boric. Entonces, ¿cuánto pesa Parisi? Cuando él dice, no, es que nosotros no somos dueños de los votos, yo creo que su liderazgo efectivamente es un liderazgo distinto de el liderazgo de otros, que justamente lo que el votante dice es, bueno, si lo dice mi líder, ok, no es que sea dueño de mi voto, pero entiendo que hay buenas razones y lo voy a escuchar, ¿ya? Yo creo que el votante Parisi es distinto. Estaba viendo un análisis de Magdalena Olea en FNM donde mostraba que en las regiones en las comunas de Santiago donde mayor votación tuvo Evelyn Matei, menor tuvo Parisi. Y viceversa, ¿ya? Entonces yo tengo una hipótesis que es como yo crecí en el mundo de la academia y con mucha gente más sensibilidad izquierda que derecha, etcétera, se criticaba mucho esto del homo economicus. Esto de que la derecha lo único que se le preocupaba era el tema material y la maximización de tus utilidades, etcétera. Y que había generado como un cierto tipo de chileno no interesado en nada más que en, digamos, ir al mall y el consumo y eso, ¿ya? Y de repente hay un cruce ahí. De repente, como el ofertón de Parisi fue tan impactante, entonces, o sea, subirte la PGU 50.000 pesos por año de gobierno, por ejemplo, al mismo tiempo reducir 15.000 millones de dólares el gasto del Estado, no 6.000, 15.000. Repactar los créditos de las mujeres, de las tarjetas de crédito. O sea, tú vas viendo la lista de las cosas que prometió y además fue por nichos también. Hizo una campaña muy inteligente. Lo que dijo Parisi es que mucho voto nulo blanco podría significar poca gobernabilidad. Es decir, que podría impactar en el gobierno de José Antonio Caz en esos términos. No, yo creo que en no. 18 meses podrían haber protestas, gente en la calle, en fin. No, lo que pasa es que Parisi lo que quiere decir, que como está de acuerdo con mi tesis, que no es mía, es de todos los que, con Max Colodro, con Landerreche, de todos los que vemos la realidad y que no tapamos el sol con un dedo, lo que él está diciendo es que en el fondo si se produce un escenario de esa índole, él sería un eventual líder con el que se podría llegar a conversar, porque las hordas que estarían quemándolo todo sería aquel voto nulo o blanco que en realidad él sí lo sigue y lo va a obedecer. Ya. Es que son tan evidentes, y Pamela Giles también tiene eso de estar peleando, ¿no es cierto? Como vio que la disputa Carmona Jara, Jadwe debilitó a esa directiva, entonces ella lo que está peleando también es ese mundo. ¿Cuáles son si es que José Antonio Caz llega a ser presidente, cuáles son las primeras medidas en los 100 primeros días que te parecen relevantes? Por ejemplo, en el tema de expulsión de migrantes, ¿qué es lo que esperas? Y con respecto al tema del crimen también, porque si esa promesa es una de las grandes promesas, junto con el tema de la migración, la expulsión, si no se cumplen,
¿Qué puede pasar también con el gobierno de José Antonio Kast? ¿Y cuáles serían para ti medidas concretas, precisas, que pudiesen hacer que la ciudadanía confiara y que esto pudiese avanzar en buenos términos, digamos? O sea, lo primero que hay que hacer es ir a la Araucanía, a las zonas rojas, en las zonas rojas declarar estado de sitio y limpiar. Eso ¿A qué te refieres con limpiar? me refiero a que tiene que tomarse preso, a que se tenga que tomar preso. Hay que abrir los juicios por causas terroristas, no por otras causas. Y entonces, porque tú no sacas nada con... O sea, hay que ir con hacerlo por ley militares, de ¿no? seguridad. Porque hay una zona, Sí, en no, este sí, momento igual... nosotros tenemos estado de excepción Claro, constitucional exacto. renovado 60 veces. Exacto. Que en el fondo ya está perdiendo el efecto disuasivo que tuvo al principio. Entonces, ¿cuál sería como el otro escalón? No, es que el estado de excepción si los tienen de... Lo dice Coyumbian, los tienen de espantapájaros los militares. ¿O ha oído que haya habido algún enfrentamiento durante estos años que se ha renovado? No ha habido ningún ¿Tú enfrentamiento. crees que tiene que haber enfrentamientos? Pero si hay gente que está armada quemándote todo y matándote gente. Sí, eso es así, eso es una realidad. ¿O tú crees que no va a haber enfrentamiento con el tren de Aragua? O sea, pero evidentemente que sí, esa gente se va a defender. Esa gente está armada. En ocasiones tiene mejor armamento que los mismos carabineros. Entonces, lógicamente que hay que ir y hay que dar la señal ahí muy clara, porque si tú das la señal en la 9ª región de que tú pones orden después de que, desde el 96, que fue el primer acto terrorista, que tú pones orden ahí, la diáspora va a ser, pero va a ser tremenda, se van a ir solitos. Si te das cuenta, perdón, pero aquí hay un tema que es súper importante. Johannes siempre decía, cuando decían, no, ¿cómo va a sacar a todos estos inmigrantes del país? Johannes decía, pero si se van a ir solos. No, pero si eso es imposible, si se van a ir solos. Porque cuando tú tienes un liderazgo político decidido, la gente te cree y entonces los que están ilegales, que aquí estamos hablando de la gente ilegal que está violando la ley, de ellos estamos hablando, no de otros, y además que aquí lo que más me va a gustar a mí va a ser cuando logre persuadir a la bancada o lo que sea, de que abramos la investigación de los charters misteriosos, que llegan con gente desde Haití y que pasan por el aeropuerto con los papeles, el sobrecito amarillo. ¿Eso es tráfico de personas o no? ¿Qué es lo que es eso? Es una pregunta. Tenemos que despejarla, así como también me encantaría que supiéramos la verdad del Sename. 1.300 niños muertos en democracia. Bien, no se nos acaba el tiempo, Vanessa Kaiser. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Futuro. Muchas gracias. Si te gustó el video, déjanos tu like, comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte, y recuerda que la información es un poder que está en tus manos. Nos vemos en el próximo video.